La parashá de esta semana, Pekudei, quiere decir en español reencuentro. Así se define, reencuentro. ¿Y por qué se le llama reencuentro? O sea, ¿por qué tiene este significado? Bueno, porque tenemos que entender que los hijos de Israel, una vez que construyeron el becerro de oro, se separaron de Hashem, se apartaron espiritualmente de Hashem. Entonces, con la construcción del tabernáculo, Dios estaba buscando acercarse a ellos y por lo tanto reencontrarse con ellos. Entonces, si leemos el libro de Éxodo comienza con un pueblo que sale de Egipto y termina el libro de Éxodo con la construcción del tabernáculo, pero finalmente con la nube sobre el tabernáculo. Y esto es de vital importancia, porque la nube representa presencia divina. Recuerden que la nube, ¿qué cosa es? ¿Qué es una nube? Una nube es agua que está a punto de caer. Y si no llueve, ¿qué sucede? No hay crecimiento, no hay vida. Entonces, la nube representa vida, representa la presencia de Dios. Él es el único que envía la lluvia. Él es el que puede enviar vida a la tierra. Entonces, esa nube representa eso. Representa presencia divina, presencia de Dios. Así comienza el libro de Éxodos y así termina, con personas que salen de un lugar y termina con la nube sobre el tabernáculo que representa la presencia de Dios con su pueblo. Recordemos algo, que esto es bien interesante, que el libro de Génesis, Bereshit, comienza con una pareja que desobedece y termina con un cuerpo embalsamado en Egipto. Así comienza y así termina el libro. Si quieren pueden chequearlo, léanlo para que usted vea. La desobediencia te va a dejar tu cuerpo en una tumba. Lo contrario a la obediencia. La obediencia del Mashiach fue lo que logró que su cuerpo no fuese retenido por la tumba. Las personas piensan que el Mesías resucita porque es Dios. La gente piensa eso. Y lo que no entienden es que Él resucita por obediencia a la ley, a la Torá. Si Él desobedece la Torá, Él no resucita. Queda descalificado para ser Mashiach ben David. Toda persona que desobedece a la ley corre el peligro de no ser resucitado, o por lo menos en la primera resurrección. Porque toda persona que desobedece a la ley no está siguiendo los pasos y las enseñanzas de nuestro maestro. Recordemos que Él es nuestro maestro, pero también es nuestro ejemplo. Aprended de mí. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo que Dios nos ha entregado para que tengamos un norte. Yo no lo hago como lo hace cualquier rabino. Yo lo trato de hacer como lo hace él. Por eso Pablo
no nombra a nadie más como ejemplo, sino que lo nombra a él. Ser imitadores de mí como yo de Mashiach. Entendamos esto porque esto es bien importante. Nosotros, los hijos de luz, tenemos una guía, tenemos un norte. Y no es el Cristo creado por Roma, que rompe con su pueblo, que rompe con la ley, que te permite comer cualquier cosa. No. Que crea una nueva religión. No, nada que ver con eso. Nuestra guía es el Mashiach judío, que guarda completamente la ley y que la conserva en su corazón, porque si no la guarda, él entiende que es descalificado para ser Mashiach ben David. Si él está en contra de la ley, no hay forma ni manera que Dios lo califique como Mashiach. Porque eso ya está explicado en la Torah. En la promesa que Dios le entrega al pueblo de Israel por labios de Moisés, dice claramente que es ese profeta que se levantare, si sus palabras se cumpliesen, si hiciere señales, si hiciere milagros, prodigios, y pudiese tener, digamos, y que todas esas promesas que él dijo, o todas las profecías que él dijo, se cumpliesen. Y si después de todo eso, él invitara al pueblo a seguir otros dioses, tal profeta no sigáis. La gente piensa que los milagros que se hacen en las iglesias las hace Dios. Sí, las hace Dios. Así la gente lo cree. Y por eso la gente no se va de las iglesias. La gente dice, no, es que yo no me voy de aquí, porque es que yo aquí una vez vine enfermo y ahora soy sano y por eso yo no me puedo ir de esta iglesia. Y yo tengo que seguir creyendo lo que yo creí en esta iglesia. Pero es porque no han leído Deuteronomio 18. Porque el Dios de esas iglesias te invita a conocer dioses extraños. Te quita la ley de Moisés. Te lleva a creer otra cosa. Te hace el milagro y te lleva a creer otra cosa. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Porque Dios te está probando. Así lo dice Deuteronomio 18. Dios te está probando si eres capaz de cambiar la ley por un milagro. Si eres capaz de cambiar la ley por un milagro, te colocas del lado de Saúl. Así de sencillo. Que cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros, los hijos de luz, no podemos cambiar la Torah por un milagro. Porque la Torah me produce vida y vida eterna. El milagro es temporal. Te pueden sanar un cáncer ahora, pero cuando te mueras no te vas a levantar. Vas a perder la vida. Entonces, tenemos que ser sabios, hermanos míos. Retornando al libro de Éxodos. ¿Cómo dijimos que comenzaba el libro de Génesis? Con la desobediencia. ¿Cómo termina? Con una tumba en Egipto. Embalsamaron el cuerpo de José en Egipto. Así termina. La desobediencia produce muerte. La desobediencia a la Torah va a lograr que tu cuerpo permanezca en Egipto. ¿Y quién fue el que sacó los huesos de José de Egipto?
¿Quién fue el que lo sacó? ¿Se requería de quién? De un Mesías. Nuestro cuerpo estaba destinado a quedarse acá. Pero por los planes divinos, por los designios divinos, Dios nos ha enviado palabra de vida eterna en los labios de su Mashiach. Y esa palabra llegó a nosotros. Y por sus méritos, por su palabra, nuestros cuerpos han comenzado a salir de las tumbas. Por eso hay una esperanza para nosotros, como la hubo para José. Cuando Hashem nos visite, recojan mis huesos y llévenlos a la tierra prometida. A nosotros nos lleva para la tierra el Mashiach, porque ya eso está destinado por la Torah. A nosotros no nos lleva nadie más, nos lleva Él. Por eso nosotros no partimos a ningún lado sin Él. Fíjense que en el libro de Éxodo, precisamente termina el libro con la presencia de una nube. Quiero que lo leamos, esto es interesante. La nube llena todo el tabernáculo y los hijos de Israel no se mueven hasta que ella no se mueve. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Hashem estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cómo nosotros vamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Quién va a ser el líder que va a dirigir el mundo y que estará en la posición de Dios en la tierra? Mashiach. Así que de alguna manera esa nube representa a Mashiach, el que nos va a dirigir. Si la nube no se mueve, no nos podemos mover. Entendamos esto, hermanos míos. Si no hay autorización de movernos, no te muevas. Quédate donde estás. Porque tú no estás solo. Tú no te gobiernas. Tú eres esclavo de Mashiach. Eres siervo de Él. Él es el pastor que te está guiando ahora. A través de Él estamos recibiendo la información que estamos recibiendo nosotros. Entonces, no podemos movernos a ningún lado sin su autorización. Tenemos que esperarlo. Por eso les explicaba yo, mis hermanos, que no podemos retornar a la tierra ahora. Si retornamos, primero no nos van a dar residencia. Eso lo estábamos hablando el otro día. Que tenemos que nacer, tenemos que llevar certificación de que somos hijos de judíos para que nos reciban en la tierra de Israel. Y aunque seamos hijos de judíos y llegamos allá y decimos que Yeshua es el Mashiach, no vamos a ser recibidos. Entonces estamos esperando su retorno. Estamos como los huesos de José, esperando que venga el Mesías. Porque eso somos. Nosotros somos los huesos de José. Así de sencillo, nosotros somos los huesos de José. Nosotros somos sus descendientes, que estamos en este desierto esperando la llegada de Moisés o del segundo Moisés para que nos lleve a la tierra prometida. Fíjense, mis hermanos, que cuando José dice estas palabras, está, ¿qué cosa? Pronunciando una profecía maravillosa. Sus huesos representan a sus hijos que serían esparcidos por este mundo, por este gran Egipto. Pero él tenía la esperanza de que cuando viniera o lo visitara Hashem, en este caso, en la presencia de Moisés, sus huesos
regresarían a la tierra prometida, a la tierra donde él pertenecía. Yo les quiero decir algo, mis hermanos, y quiero dejar muy claro esto. Cuando hablamos de Tierra Santa, no vayamos a cometer el error de ir a Jerusalén o ir a Israel y traernos un vaso con tierra. Porque la tierra es la misma en todas partes. Es la misma tierra. Yo no sé si hay gente que traen agua también de allá. Yo creo que sí. Traen arena, ¿cierto? Sí, sí. Y esa arena probablemente sea arena del desierto, que vuela y cae ahí en Israel. Y la gente dice, traje tierra de Israel, y la venden. Y están cometiendo un gran error. Mire, la tierra no es santa como tal. Eso es un gran error. La tierra es santificada. ¿Y sabes cómo se santifica? Con la ley. Por eso es que Israel será santificado, porque tendrá la presencia del Mashiach y de Jerusalén saldrá la Torá. Eso es lo que santifica la tierra. La tierra como tal no tiene ningún valor. De hecho, en Israel la tierra no tiene petróleo. O por lo menos hasta ahora no han descubierto. Y yo no sé si hay minas de oro. Tampoco creo que la tengan. Lo que santifica la tierra es la presencia de la Torá. Eso fue lo que santificó el monte. Fíjense que el monte Sinaí es un monte como cualquier otro. Cuando sintió la presencia de Dios para entregar la Torá, ¿qué pasó con el monte? Quedó santificado. Ni siquiera un animal podía acercarse al monte. ¿Estamos entendiendo esto? Tenemos que dejar de pensar como pensábamos allá. Si no dejamos Egipto, hermano, estamos en grave problema. La tierra de Israel no es santa. Es santificada cuando está la presencia de la Torá sobre ella. Cuando se está cumpliendo la palabra sobre ella. Porque lo que santifica las cosas no son las cosas por sí mismo, sino la Torá. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu Torá, tu palabra es verdad. Lo que te santifica no es la religión, no es que tú ores, no es que tú cantes, no es que tú ayunes. Eso no te santifica. Lo que te santifica es recibir la Torá en tu corazón y obedecerla. Eso es lo que te santifica. Entonces no se puede decir que Israel es tierra santa en este momento. Para nada. No es. Está cundida de religiones, creencias, ateos, movimientos de todas las letras del abecedario. No es tierra santa. ¿Será santificada? Sí. Esa es la esperanza de nosotros. Y es en ese entonces donde los hijos de Israel deben de retornar a la tierra. Nosotros no somos bien recibidos allá ahora, hermanos. Usted va como turista, sí. Como turista lo van a recibir. Te va a llevar dinero, lo reciben, compre lo que sea y lo respetan. Pero párese en una plaza pública y diga que Yeshua es el Mashiach. Párese, haga la prueba. A ver si lo van a recibir. Vaya a Jerusalén, diga Yeshua es el Mashiach. Yeshua es judío y es el Mashiach. Y está esperando que se arrepientan.
a ver si va a ser recibido. Por eso no vamos allá, yo no voy. Y si voy de visita nada más como turista. Retornemos, hermano. ¿Cómo comienza el libro de Éxodo? En hebreo se llama Shemot, que quiere decir nombres. Yo la otra vez les explicaba que me encanta mucho la traducción, o la traducción que le dieron al latín, al español, perdón. ¿Qué quiere decir Éxodo? Los que salen. O sea que estuvo muy buena. Quizás no fue la correcta, pero estuvo muy buena. Y que tanto la palabra Éxodo como nombre tienen algo en común. Porque pudiéramos decir, pues estos son los nombres de los que salieron. Estos son los que quedarán escritos en el libro de aquellos que salieron. O estos son los nombres de los que salieron y quedarán escritos en el libro de la vida. Así que la palabra nombres tiene mucho que ver con la palabra Éxodo. ¿Por qué? Porque no podemos, nuestros nombres no serán inscritos en el libro de la vida si decidimos permanecer en Egipto. No se puede recibir vida en Egipto, hermanos míos. Entienda esto, por favor. Mire, yo tengo una nota acá que dice que la gran mayoría del pueblo de Israel se quedó en Egipto. Sin embargo, en Egipto Dios no entregó la Torá. Hasta que no dejaron Egipto, entonces no le pudo entregar la Torá. Fue necesario salir de Egipto. Faraón le decía, hagan fiesta acá, no hay ningún problema. Es más, le vamos a dar un lugar acá, háganlo. Hagan culto acá, no hay ningún problema. ¿Y qué dijo Moisés? Lejos de aquí. Tenemos que salir de Egipto para hacerle fiesta a Hashem. En otras palabras, no puedes recibir la ley en Egipto. Esa es la razón por la cual los cristianos no reciben la ley. Están en Egipto. Ahí tienen al faraón de la religión que les dice, no, la ley es para los judíos. Usted no reciba eso aquí. Manténgase esclavo del pecado. Pregúntele a un pastor cristiano cuál es la definición, según la Torá, cuál es la definición de la palabra pecado. Pregúntele. La única definición que él puede encontrar, en la Torá del pecado es la transgresión de la ley. Esa es la única definición que él puede encontrar. Y eso está acá, en el Nuevo Testamento. ¿Ah? El pecado es la transgresión de la ley. Y el que comete pecado, esclavo del pecado es. Entonces, si tú estás en Egipto y tú estás rechazando la ley, ¿qué quiere decir? Que estás esclavo, que todavía permaneces esclavo del pecado. Por eso yo invito a las personas que están dentro de las congregaciones cristianas que le pregunten a su líder espiritual, que le definan la palabra pecado, según la Torá. Porque hay personas que dicen, no, el pecado es fumar. Primero es una mentira. O tomar. Y ahí dicen que Yeshua no tomaba, que lo que tomaba era jugo de vino. Jugo de uva. Y que el agua que convirtió en vino, la convirtió en jugo de uva. ¿Y cómo es posible que la convirtió en jugo de uva si el maestre de sala, si el catador dijo que nunca había probado un vino tan excelente? Que el mejor vino lo había dejado para el final. ¿Y cómo tomaba jugo de vino si él mismo se define como tomador de vino? Perdón, jugo de uva o refresco de uva, si él se identifica o si él se llama en una ocasión como bebedor de vino. Así dicen
en las iglesias cristianas. No es que el pecado es tomar. Tomar no es pecado. Si fuese pecado, entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo que pecara, cuando le recomienda vino en vez de agua. Hermanos, el pecado no es tomar, el pecado es emborracharse, según la Torá. Pero la persona que le preguntas qué es pecado te va a decir eso. Le va a decir, mire, el pecado es tomar, el pecado es fornicar, eso es pecado. Pero defíneme el pecado según la Torá. ¿Qué es? Transgresión de la ley. ¿Dónde dice que no puedes fornicar? En los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer del prójimo. Así de sencillo. Si no estás casado con ella, no es tuya. Es del prójimo. Es del papá, mientras tanto, si no está casada. Y si está casada, pues de otro. Si no está casada, le pertenece al padre. Sigue siendo del prójimo. Así de sencillo. Si está casada, pues está casada, le pertenece al marido, es del prójimo. Así que el pecado está allí. La fornicación ya está escrita en los 10 mandamientos, o está descrita en los 10 mandamientos. El robar está ahí en los 10 mandamientos. Pero ¿sabe algo interesante? ¿Sabe algo interesante? Que en los 10 mandamientos hay otra cosa que es pecado. Y es santificar o violar el Shabbat. Pero para ellos eso no es pecado. ¿Saben por qué? Porque no tienen claro lo que es, no tienen claro la definición de pecado. La definición de pecado según la Torá, según el Nuevo Testamento, es la transgresión de la ley. O sea, ¿cómo tú puedes enseñarle a tu pueblo, a tus discípulos, que la ley está abolida cuando tú predicas libertad? Y estás manteniendo a tus discípulos bajo esclavitud. Conoceréis la verdad. Entonces ellos dicen, es que hay que conocer a Cristo. Ahora la pregunta que yo le hago a ellos es, ¿cómo tú conoces a Cristo? ¿Dónde está? Yo no lo veo. A lo que él se refiere es a conocer su palabra. A conocer la palabra que él traía en sus labios, que venía directamente de Moisés. Cuando él está diciendo a sus contemporáneos, conoceréis la verdad, le está diciendo, retornen a la Torá de Moisés. Eso es lo que le está diciendo a él. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ellos estaban infectados por el virus de la religión. Y a Moisés los habían dejado a un lado. Y habían creado pensamientos de hombre. Y los habían colocado por encima de la Torá. Fíjense que lo habían colocado tanto por encima que hay una mujer que está encorvada y tiene muchísimos años de esa manera. Y le critican que él la haya sanado. Se les había olvidado la misericordia. Se les había olvidado que dentro de la ley de Moisés la ley permite que si te encuentras un animal en dificultad en el día de reposo, lo ayudes. En otras palabras, si tú encuentras un burro con una carga encima que lo está doblando, pues se supone que tienes que ayudarlo. Y déjeme decirle algo. Aunque el burro sea de un enemigo tuyo. Y si Dios había tenido consideración del burro de tu enemigo, ¿cómo era posible que el Mashiach no iba a tener compasión de una hija de Abraham?
la iba a dejar encorvada por el resto de la vida. Entonces, ¿entienden por qué le dice conoceréis la verdad? Porque es que ellos habían olvidado la ley de Moisés. Vamos a ir terminando, hermanos. Dijimos que el libro de Éxodo comienza con un grupo de personas que salen de un lugar. ¿Salen de dónde? Egipto. Recordemos que Egipto representa un lugar espiritual. Ese marco espiritual donde nuestras almas se mantienen esclavas. Eso es lo que representa Egipto. Un marco espiritual donde nuestras almas se mantienen esclavas. Puede llamarse religión, puede llamarse ateísmo, lo que tú quieras llamar. Mientras tú estés violando la ley, estás, repítalo conmigo, en Egipto. Así de sencillo. En Egipto el pueblo de Israel no podía celebrar Shabbat. Fíjense que la ley es tan hermosa que lo primero que Dios le da al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto es devolverle el Shabbat. Lo habían dejado. Estaban esclavos, trabajaban los 7 días. Le devuelve el Shabbat. Entonces, Egipto representa ese entorno espiritual donde tú violas la Torá. Por eso necesitas salir de allí, de Egipto. Y cuando te estoy hablando de salir de Egipto, no es que salgas del mundo donde estás metido y te metas en una religión. No. O que te vayas por una iglesia cristiana. No. Porque allá no te van a enseñar a respetar la ley. Allá te van a enseñar a violar la ley, comenzando por el día que ellos se congregan, que es el domingo. Rompiendo el cuarto mandamiento. Y por otro lado te comienzan a enseñar de un Dios distinto al Dios de la Torá, al Dios de la Biblia. Según la Torá existe un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el cristianismo no es así. En el cristianismo hay 3 personas que forman un Dios. En el cristianismo Yeshua es Dios. O como lo llaman allá, Jesús es Dios. Entonces, no es lo mismo, hermanos míos. Allá te están enseñando a adorar a otro Dios. Fíjense que en el cristianismo se ha cometido un error gravísimo. Y han comenzado a adorar el medio y han olvidado el fin, o la fuente, perdón. Y aunque Él dice, nadie viene al Padre, pues ellos no van al Padre, se quedan con el Hijo. Y comenzaron a adorar el medio y no la fuente. Por eso se le canta a Jesús en el cristianismo. Por eso se le adora a Él, cuando está prohibido totalmente por la Torá. Al Señor tu Elohim, solamente a Él adorarás. Solamente Él es merecedor de la adoración. Al Mesías se le obedece, se le honra, se le respeta, se le brinda honor, pero no se le adora. Porque la adoración solo le pertenece a Dios. Entonces miren los errores que se está cometiendo allá. En cualquier denominación cristiana, llámela como usted quiera. Allá te dicen que los alimentos están santificados, cuando eso es totalmente falso. Entonces, Egipto representa eso, ese marco espiritual donde tu alma está atrapada y donde hay un faraón que te controla tu vida, que se llama religión. Ahí te está controlando. Y te dice cuántas veces tienes que venir al servicio,
y si no vienes al servicio te reclaman y te dicen a dónde tienes que ir, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que poner el sombrero, cómo te tienes que no ponértelo, cómo te tienes que poner la falda, cómo te la tienes que quitar, cómo te tienes que peinar. Allá hay un faraón que dirige tu vida y es el que piensa por ti. ¿Qué se necesita hacer, hermanos míos? Oír la voz de Mashiach, oír la voz del nuevo Moisés y salir de allí. La voz de Mashiach se está oyendo a través del internet. La voz del Mashiach se está oyendo a través de muchas personas que están predicando este mensaje. Ellos no la detectan. Algunos lo hacen por miedo. Es más, yo estoy seguro que hay muchos pastores que están oyendo la voz de Mashiach. Pero dicen, no, pues yo aquí no me puedo ir. Si me voy, imagínense, pierdo la congregación, tengo que entregar el carro, ¿cómo pago la casa? Y yo que tengo ese montón de deuda. Imagínense, todas las personas que me quieren, que me respetan, ya no me van a querer. Tienen que tener el alma de Pablo, que le tocó ponerse en contra de todos sus amigos, recibir piedra, ser apedreado por los que lo seguían a él, por los que le oían a él, cuando él era un rabino, cuando no predicaba a Yeshua, a él lo amaban. Fíjense que era tan respetado que le daban cartas para ir a perseguir a los creyentes en Yeshua. Pero esos que lo amaban, que lo querían, después le tiraban piedra y trataban de matarlo. Ese es el espíritu que tienen que recibir los pastores que están allí, que están oyendo la voz de Mashiach, que le está diciendo, suelta mis ovejas. Predícales la verdad. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si no sales de Egipto, no recibes ley. En Egipto te van a tener con la gracia, con la religión, comiendo lo que quieras, congregándote, violando el Shabbat, congregándote el domingo. Allá te van a tener entretenido en reuniones de jóvenes, reuniones de damas, reuniones de niños, especiales, música. Ahí te van a tener en el circo romano, porque como de todos modos eso procede de Roma, ellos son especialistas en eso. Sí, por eso las iglesias tienen esos espectáculos, porque su madre es romana y Roma es la creadora de esos espectáculos. Sí, ellos no fueron los que crearon los circos esos donde ponían las personas a pelear con los animales. Se emborrachaban viendo eso. Eso lo crearon los romanos. Ellos festejaban eso. Porque ellos son especialistas en circos. Ellos, mientras tengan a las personas dentro de un circo, riéndose, se cumple lo que dicen, pan y circo. Dale un poco de comida y entretenlo. Ellos van a estar felices. Y aquí el que piensa soy yo. No pienses. Y cuando tengas una pregunta, no vayas donde el pastor, porque el pastor te va a decir, no, aquí no se hacen esas preguntas. Eso lo vas a conocer más adelante. Allá, cuando el Mesías retorne, entonces Él te va a contestar eso. Así le dicen a la gente allá. Cuando tú tienes una pregunta dentro de las iglesias cristianas, hermanos míos, y vas donde el pastor, entonces te tildan de rebelde. Porque tú tienes que oír lo que Él dice y lo que Él dice es amén. ¿Por qué? Porque tienen el virus de la iglesia católica. No era amén lo que decía el cura. Y ellos piensan que han dejado la iglesia católica. No la han dejado, se transformaron. Abrieron otra, una sucursal. Los pastores no se les pueden decir nada. No se les puede corregir. Hay que creerle todo lo que dicen. Pero, Señor, discúlpeme, ¿cómo es eso de la Trinidad? No, si usted no cree en eso, mijo, váyase de acá de la iglesia. Así le dicen a uno. Si usted no cree que Jesús es Dios, váyase de la iglesia. Así. Porque ellos tienen el virus de la madre. Los curas lo que decían, había que decirle amén. Y a ellos hay que decirle lo mismo. Ellos se van por encima de la Torá, de la palabra de Dios. Por encima de esto se van ellos.
Ellos están haciendo la misma misión y el mismo comportamiento de aquellos que el Mesías se enfrentó. Que por encima de la Torá estaban los pensamientos de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar ese sistema. Hermanos míos, deje ese sistema. Váyase de allí por su bien. Obedezca la voz que está en Revelaciones, que le dice: pueblo mío, sal de allí, sal de ese sistema, para que recibas la ley, pero no para que recibas una sola parte de la ley. Fíjense que hay muchas personas que han dejado, digamos, la iglesia cristiana y han formado una iglesia llamada adventista. Entonces, ellos ahora están cumpliendo el cuarto mandamiento. Sí, está bien. Y muchos de ellos son selectivos con la comida, no comen cerdo, hacen lo correcto, pero tienen un gran error. No se han desprendido del cordón umbilical. Ellos siguen creyendo que Jesús es Dios y que nació por obra del Espíritu Santo. Siguen violando nada más y nada menos que el primer mandamiento. Y están muy bien en las cosas que están haciendo cosas muy buenas, pero siguen todavía pegados a Roma. Yo la otra vez les expliqué aquí que cuál era el cordón umbilical que unía a las hijas con la madre. La creencia del nacimiento virginal de Yeshua. Y que si tú no rompes con eso, sigue todavía alimentándote de la madre. Y fíjense, ellos dieron un paso interesante. Dejaron de congregarse el domingo, lo hacen en el Shabbat. Eso está bien. Muchas de ellas cometen otros errores. Celebran fiestas. Yo no sé si alguien en los comentarios me puede decir si los adventistas celebran las fiestas del Eterno. Yo creo que lo celebran a la misma fecha que Yo no sé si celebran Pascua, no sé si celebran Pentecostés, Shabbat, no sé si celebran. Si hay alguien en los comentarios, por favor, porque creo que no lo hacen. No creo que celebren las fiestas. Sin embargo, en muchas iglesias adventistas sí celebran el Día del Amor y la Amistad. O sea, que han cambiado las fiestas del Eterno y han abrazado las fiestas que proceden de allá, de Edom, de Roma. A ellos también hay que hacerle una invitación. Sal de allí, pueblo mío. No es nada más para los que están dentro de la iglesia católica. A ellos hay que hacerle la invitación. Yo sé que la gente me va a odiar, a mí no me importa. A mí no me importa que me critiquen, lo que sea. Que voy a perder amigos, está bien, no hay ningún problema. Pero voy a ganar en favor del Eterno. Sí. Entonces, si no sales de Egipto, no abrazas la ley. Dios no te la va a entregar allá. Allá eres esclavo. La ley se le entrega a los libres, a los que salen de allá. Por eso los adventistas no reciben toda la ley, porque todavía están adentro, hermano. Ellos piensan que han salido, están adentro. Este mensaje también es para ellos. Ellos creen que salieron porque ya no se congregan el domingo. Y resulta ser que abrazaron fue un pedacito de la ley. Pregúntale a un adventista si ellos hacen la cena. Si ellos reciben el Shabbat con la cena. No lo hacen. No sé, que me lo escriban en los comentarios. Entonces, mis hermanos, hay que abrazar la ley. Y fíjense cómo termina el libro de Éxodo. Decimos que comienza con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Reciben la ley en el Sinaí. ¿Y qué más hacen? Hacen un tabernáculo. ¿Cómo termina el libro de Éxodo? Con una nube que se posa sobre el tabernáculo y a su vez esa nube cubría toda la población del pueblo de Israel. Vamos a concluirlo de esta manera. Sales de Egipto, abrazas la ley y tienes garantizado la presencia del Dios de Israel sobre tu vida. Y todo eso, hermanos míos,
Todo eso está aquí en el libro de Éxodo. No vas a recibir ley en Egipto y no vas a tener la garantía de la presencia de Dios. Ojo con esto, porque eso de hablar en esas lenguas extrañas no significa presencia de Dios. Presencia de Dios garantiza o exige la ley en tu corazón. La presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel porque el pueblo estaba en pacto con Dios. Todo lo que uno recibe allá en las iglesias católicas y cristianas y carismáticas y todas esas cosas que hablan allá y los cánticos y que la gente se cae, se ríe, se levanta para atrás y todo ese show que hay allá, eso procede de Roma, del circo romano. La presencia divina, la presencia del Ruach Kadosh, solo está en la persona que guarda los mandamientos. Y si usted lo quiere entender, si no lo quiere entender, léase Juan 14. Si me amáis, guardad los mandamientos. Y el Padre os enviará el Ruach Kadosh, la presencia divina. Está ahí en Juan 14. Léaselo, por favor. Déjenlo en los comentarios. La presencia divina la garantiza Dios cuando está la ley en nuestros corazones. Por eso la presencia de Dios se manifestaba en el arca. ¿Qué estaba en el arca? La ley, símbolo de pacto. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Voy a terminar con esto. Les hablaba que los adventistas no sé si celebran la cena del Shabbat. Y yo quiero dirigirme a ellos, porque en la cena del Shabbat nos vamos a encontrar con el tabernáculo. Nos vamos a encontrar con el tabernáculo. Mire, ¿qué hacemos nosotros en la cena? ¿Qué es lo primero que hacemos? Prendemos las velas, ¿verdad que sí? ¿Qué representan o cómo estaba representada esas velas en el tabernáculo? Es la menorá. La menorá que tenía que encender el sacerdote. Los hijos del sacerdote tenían que encender las velas. Entonces, cuando se encienden las velas, estamos recordando la menorá que se encendía en el tabernáculo. Cuando colocamos el pan en la mesa, estamos recordando la mesa con los panes de la proposición que estaban dentro del tabernáculo, que a su vez representaba el maná, que es la palabra que desciende de Hashem, no de los labios de los hombres, sino que procede de Hashem y que se transmite a través de los labios de la persona. No viene del pensamiento humano. Eso representa el pan, que estaba también en el tabernáculo. ¿Qué más hacemos en la cena? Hacemos una comida. ¿Cómo estaba representado eso? Esa cocina, esa comida que se preparaba o que se prepara en el Shabbat, ¿cómo estaba representado eso en el tabernáculo? En el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales. Esa comida es eso. Esa comida está representando eso. Lo que se mataba y se cocinaba en el altar. ¿Qué más hacemos nosotros en el Shabbat? Leemos una porción de la Torá. ¿Que representa qué cosa? La ley que estaba dentro del arca del pacto. Ahora, ¿qué más hacemos o qué más hacemos en la cena? Nos reunimos ¿dónde? En nuestra casa. ¿Y nuestra casa qué representa? Representa la tienda de reunión. ¿Por qué?
Porque se supone que nuestra casa debe estar santificada para que esté la presencia de Hashem en ella. Se supone que sea así. Entonces, esa casa donde nosotros nos reunimos para celebrar el Shabbat representa esa tienda. Así que ya tenemos las velas, que es la menorá, el pan, los panes de la proposición, la comida, el altar de bronce o el animal el holocausto que se colocaba en el altar. La lectura de la Torá representa la ley dentro del arca. Y la tienda o nuestra casa representa el tabernáculo. ¿Y qué más hacemos en el Shabbat? Que es importante. ¿Qué tomamos nosotros? ¿Y qué vino? ¿Y qué representa el vino? ¿Qué fue lo que tomó el maestro para renovar el pacto? Tomó vino. Entonces, si ustedes, hermanos, si ustedes analizan lo que es el Shabbat o lo que es la cena del Shabbat, ustedes se dan cuenta que están recordando la presencia del tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Y a su vez estamos recordando el pacto que tenemos con Hashem. Por eso, hermanos míos, es que Dios le dice a Israel que el Shabbat es señal de pacto. Señal de pacto. Por eso el pueblo judío celebra Shabbat. Porque él se considera pueblo de pacto. La invitación que le hacemos nosotros a los cristianos es que si ellos se consideran pueblo de Dios y quieren tener garantizada la presencia de Dios como se garantizó la presencia de Dios en el tabernáculo por los 40 años que estuvo en el desierto, deben de comenzar por celebrar Shabbat. ¿Cómo lo celebran los judíos? No le hagas caso a aquellos que te dicen que eso no es para ti. No le hagas caso. Esos te quieren ver afuera. Te quieren ver afuera del pacto. Usted entra al pacto, porque sin pacto no hay presencia divina. Necesitas salir de Egipto, recibir la ley, pactar con Dios para que la presencia divina se pose sobre tu vida o te cubra su presencia. Y todo esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Shabbat Shalom, mis hermanos.